Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de Teoría Cuántica de Campos. Aquí tenéis el resultado del capítulo anterior. Dada una acción definida de esta manera, encontramos que el valor esperado del producto de phi A por phi B pues es 1 partido m al cuadrado por el elemento AB de la matriz inversa de A, donde A es la matriz que hay aquí en medio de los campos. Entonces hoy vamos a calcular esto mismo, pero utilizando el concepto de J, o sea, la fuente, introduciendo lo que no sé si lo llegué a decir o no, pero cuando uno introduce J, está hablando de introducir una fuente. Ya veréis por qué en un futuro. Muy bien, entonces vamos para allá. Vale, vamos a definir Z de J como la integral phi e menos s phi más j phi. Vale, vamos a ver un poco el detalle. Claro, nosotros sabemos que phi es un vector, o sea, phi1, puntos suspensivos hasta llegar a phi n. Y claro, si j también lo tratamos como un vector, j1 hasta llegar a jn, claro, esto sería una matriz, por así decirlo, de n filas por una columna, y esto lo mismo, n filas por una columna. Así que la multiplicación de esto por esto pues no se puede, porque este número debería ser igual que este. Entonces la manera de solucionar esto es multiplicar phi traspuesto por j, porque esto sería phi1 hasta llegar a phi n por j1, puntos suspensivos, jn, y esto es pues j1 phi1 más puntos suspensivos jn phi n. Así pues vemos que la manera indicada de poner esto, para que sea consistente, pues es phi traspuesto j. Muy bien. Fantástico. Ahora, como ya hicimos en el capítulo anterior, vamos a descomponer A como M, una matriz diagonal, M traspuesta, donde M es la matriz ortogonal, y entonces esto lo hacíamos o inducía un cambio de variable que era phi igual a M psi, ¿vale? Lo mismo que hicimos en el capítulo anterior, vamos. Entonces, menos S ahora será de phi, y aquí en lugar de phi tendremos que poner pues M psi traspuesto, y aquí J. Entonces la primera parte nos va a dar menos M al cuadrado partido 2 lambda 1 psi 1 al cuadrado más puntos suspensivos psi n, lambda n, no, me hago un lío con las psis y las lambdas, psi n al cuadrado, esto sería el primer término, más, y veamos, esto de aquí será psi traspuesto m traspuesto j, y esto, pues, ¿qué va a ser? Pues será psi 1, puntos suspensivos psi n, y aquí tendremos la matriz traspuesta, o sea, m11, m12, puntos suspensivos m1n, y aquí, bueno, pues puntos suspensivos, o sea, bueno, no hace falta que lo haga con detalle, es la traspuesta de la matriz m, y aquí tendremos, pues, j1, puntos suspensivos, jn. Muy bien. Perfecto. Vale, entonces, si seguimos con un poco más de detalle, aquí tendremos menos m al cuadrado partido 2 lambda 1 psi 1 al cuadrado, y vamos a ver qué tendremos aquí. A ver, esto de aquí es un vector que cuando lo multipliquemos por esta matriz
pues va a ser otro vector. Entonces podríamos llamar a ese nuevo vector momentáneamente, pues j, por ejemplo, barra. ¿Vale? O sea que vamos a definir auxiliarmente, o sea, simplemente va a escribir menos, pues que j barra va a ser pues m por j. Insisto que es solo para escribir menos. Entonces, ¿qué será j barra? Pues será pues j barra 1, puntos suspensivos, j barra n. Muy bien. Entonces, borro esto de aquí y pongo j1 barra, puntos suspensivos, jn barra. Así que la multiplicación de esto será psi1 por j1 barra más psi2 por bla bla bla. Muy bien. Por tanto, el primer término, o sea, lo que tiene que ver con psi1 y j1 barra, lo pongo aquí, al lado de este, psi1 j1 barra, ¿vale? Y ahora vuelvo a escribir el término segundo de aquí, que será menos m al cuadrado partido 2 lambda 2 psi 2 al cuadrado, y ahora vuelvo al término segundo de aquí, que será más psi 2 j2 barra, y bueno, ya veis un poco que aquí pues vamos poniendo puntos suspensivos hasta llegar a menos m al cuadrado partido 2 lambda n psi n al cuadrado más psi n jn barra. Muy bien. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es examinar esto de aquí y decir, bueno, pues vamos a sacar factor común menos m al cuadrado partido 2 lambda 1, y entonces aquí va a quedar psi 1 al cuadrado, y aquí, claro, como hemos sacado todo esto factor común, tengo que poner menos 2 m al cuadrado lambda 1, y aquí tenemos el j1 barra y psi 1. ¿Vale? Vamos a ver que no me haya comprobado, que no me haya equivocado. M al cuadrado lambda 1 tiene que ir aquí abajo, el 2 aquí arriba, el menos. Perfecto. Y haríamos la misma historia, similar, pues con estos señores, ¿no? Y con estos señores, o sea, con cada uno de los señores haríamos una cosa parecida a esto. Vale. ¿Para qué hago esto? Bueno, pues para completar cuadrados. Igual que hemos hecho ya alguna vez en el pasado, lo que vamos a hacer es decir, bueno, pues vamos a coger y vamos a poner, bueno, recordando, os lo pongo aquí, recordando pues la historia esta, ¿no? Que x al cuadrado más ax, esto es lo mismo que x más a medios al cuadrado menos a al cuadrado partido 4, ¿vale? Esta es la formulita típica para completar cuadrados y creo que ya lo hemos utilizado alguna vez, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es poner esto como psi 1, como que hay un menos, ponemos un menos, y aquí aparece la mitad de a. Por lo tanto, la mitad, si todo esto es a, la mitad es lo mismo, excepto el 2 este que hay aquí. Por tanto, queda j1 barra m al cuadrado lambda 1 al cuadrado, y ahora menos un cuarto de a al cuadrado, y a es todo esto. Por lo tanto, 2j1 barra m al cuadrado lambda 1 y todo esto al cuadrado. Y haríamos algo similar, pero pues con psi 2, j2, lambda 2, así hasta llegar a n. Muy bien. Y ahora vamos a multiplicar esto por esto y esto por esto, y nos queda menos m al cuadrado partido 2 lambda 1
multiplicado por psi1 menos j1 barra m al cuadrado lambda 1 al cuadrado, menos con menos es más, y entonces aquí tendremos, a ver, m al cuadrado lambda 1 entre 2 por 4 son 8, y aquí tendremos 2 al cuadrado que es 4, j1 barra al cuadrado, m a la cuarta, lambda 1 al cuadrado más puntos suspensivos. Vamos a seguir aquí. Tendremos menos m al cuadrado partido 2 lambda 1 psi 1 menos j1 barra m al cuadrado lambda 1, todo esto al cuadrado, y aquí tendremos, a ver, 4 entre 8 es 1/2, por tanto esto ya está utilizado. M al cuadrado entre m a la cuarta, pues va a quedar m al cuadrado, perfecto. Lambda 1 entre lambda 1 al cuadrado va a quedar lambda 1 aquí abajo, y queda j1 barra al cuadrado. Perfecto. Y entonces, siguiendo esto, como los demás términos tienen la misma forma, pues van a tener la misma forma que esto. O sea, el siguiente término pues va a ser, pongo uno más para que veáis, pero vamos, que queda menos m cuadrado partido 2, y en vez de lambda 1 pues va a ser lambda 2, en vez de psi 1 pues va a ser psi 2, j2 barra m al cuadrado lambda 2 al cuadrado más 1/2 j barra 2 al cuadrado, m al cuadrado lambda 2, etcétera, etcétera, hasta llegar al término enésimo. Muy bien. Vale, ¿por qué hago esto? Bueno, hago esto porque entonces ahora la integral va a ser trivial. Porque ahora, si quiero calcular z de j, que es, digamos, esto, pero habiendo hecho el cambio de variable phi igual a m psi, bueno, pues esto va a quedar la integral, y ahora pongo psi, ¿vale? Hago el cambio de variable de phi a psi, y recordad que el determinante del jacobiano era 1, por tanto se queda igual, y va a quedar e elevado a todo esto, pero con psis, o sea, es decir, esto de aquí. O sea, esto de aquí. Vale, por lo tanto, fijémonos que cuando haga eso, tengo dos clases de términos. Estos en los que está la psi, y estos que no tienen ninguna psi. Por lo tanto, van a salir fuera de la integral. Así que lo pongo. Va a quedar e elevado a esto, o sea, e elevado a 1/2 j1 barra al cuadrado partido m al cuadrado lambda 1 más 1/2 j2 barra al cuadrado m al cuadrado lambda 2 hasta llegar al término enésimo, jn al cuadrado 2 m al cuadrado lambda n, ¿vale? Porque insisto que esto verde que hay aquí está encima de la exponencial, ¿vale? Y ya sabéis que e elevado a no sé qué más no sé cuánto es lo mismo que e elevado a no sé qué por e elevado a no sé cuánto, ¿vale? Muy bien, pues esos términos salen fuera de la integral, y dentro de la integral, ¿qué queda? Pues va a quedar e elevado a menos m al cuadrado partido 2 lambda 1 psi 1 menos j1 barra m al cuadrado lambda 1 al cuadrado
menos, y lo mismo con un 2, con un 3, con un 4, con un 5, hasta llegar a n. Vale, y ahora, pues a puntos suspensivos. Y ahora esta integral es absolutamente trivial, por una sencilla razón, porque si hacemos el cambio de variable i1 igual a psi1 menos j1 barra partido m al cuadrado lambda 1, entonces vemos que diferencial de i1 es exactamente igual que diferencial de psi1. Y entonces, ¿qué va a quedar? Bueno, nos va a quedar la zj igual a todo esto de aquí, y nos va a quedar la integral de psi1, y aquí arriba va a quedar e elevado a menos m al cuadrado partido 2 lambda 1 y 1 al cuadrado. Pero si ahora definimos en vez de i1, pues i2, y aquí ponemos un 2 y un 2 y un 2, pues entonces va a quedar de i2 igual a de psi2. Por lo tanto, la siguiente integral que va a quedar es, aquí tengo que poner, en vez de psi, tengo que poner i, porque ya he hecho el cambio de variable. Bueno, pues aquí tenemos de i2, pues e elevado a menos m al cuadrado partido 2 lambda 2 y 2 al cuadrado, y así con todas las integrales hasta llegar a n. Y estas integrales pues son inmediatas. De hecho, estas integrales dan exactamente lo que vimos en el capítulo anterior. Bueno, déjame poner que esto va a dar primero... bueno, o si queréis, voy a borrar esto, que es lo que estoy haciendo. Entonces, esto pues va a dar precisamente la integral que ya calculamos, aquella que era 2pi raíz elevado a n, m a la n, y el determinante de a. ¿Vale? Porque acordaos que esto era raíz de 2pi partido m lambda 1 raíz, esto lo mismo pero con lambda 2, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, reproduciríamos esto de aquí. ¿Vale? Lo estoy haciendo rápido porque esto es lo que ya hicimos no sé si en el capítulo anterior o el otro me parece. Por tanto, ya lo tenemos calculado. Vamos allá, voy a poner un poco bien escrito esto. O sea que zj va a ser igual a, voy a poner si acaso exponencial de j1 barra al cuadrado 2m al cuadrado lambda 1 más j2 barra al cuadrado 2m al cuadrado lambda 2 puntos suspensivos jn barra al cuadrado 2m al cuadrado lambda n multiplicado por esto de aquí. 2pi raíz elevado a n, m elevado a n, raíz del determinante de a. Fantástico. Muy bien. Lo que pasa es que tenemos un problema parecido a lo que teníamos en el capítulo anterior, que esta j barra de aquí, claro, tiene como variables la j, que eso está bien, pero luego tiene esta m. Así que deberíamos ser capaces de intentar poner esa m en función de a. ¿Vale? Y eso es lo que vamos a hacer. De momento quizá lo que podríamos hacer es
decir que ZJ, lo podemos simplificar un poco y decir que esto va a ser exponencial de, podemos sacar factor común 1 partido 2m al cuadrado, y entonces aquí pues tendremos, bueno, vamos a dejarlo así de momento, j1 barra al cuadrado partido lambda 1 más puntos suspensivos jn al cuadrado lambda n por esto de aquí. Vale, pues ahora vamos a ver qué es esto o cómo expresarlo en función de a, y ya estaríamos. Muy bien, pues basándonos un poco en la experiencia del capítulo anterior, bueno, aquí tenemos, tenemos una cosa parecida a esta, ¿no? Como algo al cuadrado más v2 al cuadrado más puntos suspensivos n al cuadrado, ¿no? Estoy olvidando por un momento las lambdas, y esto de aquí se puede poner como v1 puntos suspensivos vn, v1 puntos suspensivos vn, digamos, ¿no? O sea que vemos que esto de alguna manera va a tener que ver con j1 barra puntos suspensivos jn barra multiplicado de alguna manera por esto, ¿no? Eso si no tuviéramos las lambdas. Pero del capítulo anterior aprendimos que si tenemos la lambda, eso es señal inequívoca de que por aquí en medio debe aparecer pues la inversa de la matriz D, de alguna manera, para que aparezca pues 1 partido lambda 1, 1 partido lambda n, digamos, ¿no? O sea que, vamos, tiene toda la pinta de que esto va a ser una cosa así. Y efectivamente lo es, porque si recordamos que esto es 1 partido lambda 1 puntos suspensivos 1 partido lambda n, y multiplicamos esta matriz por esto y luego lo que dé por esto, obtenemos esto de aquí. Entonces ya lo tenemos, porque ahora lo único que tenemos que recordar que como j barra es igual a m traspuesto j, entonces ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues tenemos j barra traspuesto aquí, porque esto es una fila. Aquí tenemos j barra tal cual, porque es una columna. Así que esto es j barra traspuesto, la inversa de d, y j barra. Entonces, si sustituimos lo que es j barra, pues tendremos m traspuesto j, y todo esto traspuesto, que es la t de aquí, d a la menos 1, y aquí volvemos a tener pues j traspuesto, que es m traspuesto j. Entonces calculamos esta traspuesta, que es simplemente invertir el orden y transponer, j traspuesta, y aquí la traspuesta de la traspuesta, que es ella misma. Aquí tendremos d a la menos 1, m traspuesto j. Y si recordamos el capítulo anterior, esto es exactamente la inversa de a, ¿vale? No lo demuestro de nuevo porque ya lo hicimos en el capítulo anterior. Muy bien, por lo tanto nos da j traspuesto, la inversa de a, j. Perfecto. Así que entonces esta expresión de aquí directamente es j traspuesta, la inversa de a y j. Multiplicado por raíz de 2pi n m a la n y determinante de a. Y ahora sí que ya hemos acabado el cálculo de zj, porque lo tenemos en función de las variables de entrada, y las variables de entrada son la j y la a.
¿vale? No la J doble barra esta extraña. Muy bien, pues ahora vamos, para finalizar este capítulo, vamos a calcular el valor esperado de phi A, phi B, pero a partir, digamos, de esta expresión de aquí. Entonces, recordemos que el valor esperado se va a definir de forma análoga a como lo hicimos en su momento. Recordad que cuando teníamos un valor esperado que era phi al cuadrado, cuando solo teníamos un punto, pues esto era la derivada segunda y sustituyendo la j por 0 y dividiendo entre z0. Esto era cuando, insisto, teníamos solo un punto y por tanto un solo campo, digamos, ¿no? Vale, ahora como tenemos una línea llena de puntos y estamos calculando el valor esperado en un punto A y un punto B, claro, ahora tenemos que indicar de alguna manera cuáles van a ser esos puntos A y B, ¿no? Por tanto, va a variar un poquito esto, efectivamente va a ser 1 partido z0 seguro, que esto irá por aquí. Lo que pasa es que ahora esta segunda derivada en realidad va a ser la derivada con respecto de JA y la derivada con respecto de JB de Z de J y luego sustituyendo tanto J como JB por 0. ¿Vale? Esta es, digamos, la actualización de lo que habíamos visto cuando solo había un puntito. Vale. Entonces, vale, vamos a ver que esto, fijaos que Z0 es el resultado de sustituir en toda esta expresión pues la J0. Entonces si ponemos J0 aquí y aquí, pues esto da 0, el exponencial de 0 es 1 y entonces nos queda este término. Por lo tanto, Z0 va a ser directamente este término. Entonces lo pongo un momentito, raíz de 2pi n mn raíz de determinante de A, ¿vale? Ya tendríamos esto de aquí. Y fijaos que cuando derivemos parcialmente esto, bueno, pues al derivar esto con respecto de J, está este término que está multiplicando, por lo tanto este término se va a quedar exactamente igual aquí, multiplicando. Y entonces lo único que hay que hacer es la derivada con respecto de JA y la derivada con respecto de JB de esto de aquí, o sea, de la exponencial de todo esto. Y entonces vemos que todo este factor se va a ir con este y solo hay que calcular esto. ¿Vale? Muy bien. O sea que en el fondo lo que tenemos que calcular es primero la derivada con respecto de JA o de JB, da igual, JB por ejemplo, de la exponencial de esto. Entonces vamos a ver, tendremos 1 partido 2m al cuadrado y luego tendremos este asunto. Vale, vamos a... Perdón, aquí he puesto una respuesta de más, no sé por qué lo he puesto, perdonadme. Vale, aquí me sobraba una respuesta por aquí. Vale, entonces vamos a ver un poco qué pinta tiene esto. Bueno, vale, ahora lo hacemos. J traspuesto a inversa J. Entonces la derivada de una exponencial va a ser ella misma. La exponencial de 1 partido 2m al cuadrado de ella misma por la derivada con respecto de JB de esto de aquí. Perfecto. Entonces, ¿a qué es igual esto de aquí? Bueno, vamos a ver. Este término de aquí, imaginad que la J solo tuviera, por ejemplo, dos componentes, ¿no? Pues aquí tendríamos J1, aquí tendríamos J2, aquí tendríamos A11, la inversa,
1, 2, inversa, 2, 1, 2, 2, y aquí tendríamos J1 y J2. Entonces esto sería pues J1, J2, y aquí tendríamos pues A menos 1, 1, 1, J1 más A menos 1, 1, 2, J2 más 2, 2, J2, y esto sería pues J1 por todo esto, o sea, A menos 1, 1, 1, J1 al cuadrado más, vale, es este por todo esto, ¿eh? A menos 1, 1, 2, J1, J2, y ahora J2 por todo esto, es decir, A menos 1, 2, 1, J2, J1, más A menos 1, 2, 2, J2 al cuadrado. Entonces vemos, la pinta que tiene esto es, fijaos que aquí siempre va a aparecer la inversa multiplicado por un par de J's. Y como la inversa tiene, en este caso, dos índices, pues fijaos que cuando aparezca el 1, 1, pues va a aparecer este señor dos veces, y cuando aparezca el 1, 2, pues va a aparecer el 1 y el 2. O sea que ya vemos que la pinta que va a tener esto en general, o sea, esto de aquí, la pinta que va a tener esto es el doble sumatorio IJ de la inversa IJ, JI, JJ. ¿Vale? Que por cierto, aquí me falta multiplicar por 1 partido 2m al cuadrado, porque es este factor de aquí, ¿vale? Esto es la derivada exponencial, es ella misma multiplicado por la derivada de lo de aquí, que es 1 partido 2m al cuadrado, que es un factor que está multiplicando por la derivada de esto, ¿vale? Muy bien. O sea que finalmente, ¿qué tendremos? Bueno, pues que esto va a ser la exponencial 1 partido 2m al cuadrado j traspuesto a menos 1 j 1 partido 2m al cuadrado y la derivada parcial con respecto de jb de el sumatorio y j la inversa y j, ji, jj. Vale, pues vamos a calcular la derivada con respecto de jb de esto de aquí. Entonces, la derivada de una suma es suma de derivadas, por lo tanto, ponemos aquí el sumatorio IJ y aquí pondremos pues lo que hay, simplemente la inversa de esto, que son ahora mismo son numeritos, los elementos de matriz de la inversa, y aquí JI, JJ, esto va a ser igual al sumatorio IJ, y ahora esto como son constantes, se quedan multiplicando, y ahora tenemos la derivada del señor JI con respecto de JB multiplicado por JJ sin derivar, o sea, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero tal cual por la derivada del segundo. Perfecto. Entonces, ¿cuánto vale la derivada parcial de JI con respecto de JB? Bueno, si la B no fuera I, entonces esto vale 0. Y aquí lo mismo, si la J no fuera B, pues vale 0. O sea que aquí solo, o sea, esto digamos, solo va a sobrevivir los términos en los que la I sea igual a B. O sea, delta IB. La delta de Kronecker, que ya sabéis que significa
Esto va a valer 1 si i y b son iguales y 0 en caso contrario. Y aquí tendremos delta jb. Muy bien. Entonces, esto es sumatorio de una suma, que es la suma de dos sumatorios. Por tanto, tendremos el primer sumatorio, que será ij a menos 1 ij delta i b jj más sumatorio i j a menos 1 i j i delta jb. Vale, entonces, aquí como tenemos una delta, significa que la i solo va a tener un término, que es la b, por tanto esto se reduce a un único sumatorio de j, y allí donde aparezca una i, tenemos que poner una b. Muy bien. Y luego aquí, el sumatorio este, vemos que solo cuando la j sea b va a sobrevivir, si no será 0. Por lo tanto, queda un único sumatorio de i. Y allí donde haya una j tenemos que poner una b. Por tanto ya está, ¿no? Correcto. Muy bien. Por lo tanto, el resultado de derivar todo este rollo con respecto de jb, pues lo voy a poner aquí. Es el 1 partido 2m al cuadrado multiplicado por el sumatorio j a menos 1 b j más el sumatorio i a inversa i b ji. Y ahora pues lo que tendremos que hacer es derivar con respecto de ja. O sea, esto que hemos obtenido, ahora derivarlo con respecto de ja. Muy bien, entonces vamos a hacer un poco de sitio. Y entonces ahora vamos a añadir aquí la derivada con respecto de ja, que es equivalente a poner aquí la derivada con respecto de ja de todo esto. Vale, entonces, claro, esto ya veis que es un poco coñazo. Luego os voy a enseñar un método un poco más compacto para hacer todo esto, porque si no aquí nos podemos morir. Pero bueno, esto sería la derivada de este por este sin derivar, más este tal cual por la derivada de este. Entonces, ¿cuánto vale la derivada con respecto de esto? Bueno, pues va a ser la exponencial, o sea, ella misma, vale, por la derivada de aquí. Entonces sacaremos un menos un 2m cuadrado por la derivada con respecto de ja de j traspuesto a menos 1j multiplicado por 1 partido 2m al cuadrado y todo esto. Muy bien, perfecto. O sea que aquí hemos hecho la derivada del primero por el segundo sin derivar y ahora hay que hacer más el primero tal cual, o sea, exponencial de todo esto, 1 partido 2m al cuadrado, y ahora tenemos que derivar esto con respecto de ja. O sea, derivada con respecto de ja de todo esto.
Vale, vamos a hacerlo. Vale, pero antes de hacerlo, vamos a ver qué pasaría si imaginemos que esto ya lo tenemos hecho y lo hemos puesto aquí, ¿no? Pues cuando sustituyéramos j igual a 0, ¿qué es lo que pasaría, no? Bueno, cuando sustituyamos j 0, al ponerlo aquí, esto daría 0 y la exponencial de 0 daría 1. Vale. Claro, y ahora fijaos que esto no sabemos bien lo que pasaría, pero está multiplicado por esto. Y de hecho, cuando sustituyéramos j por 0 aquí, pues 0 por lo que sea daría 0. Por tanto, todo este término, al sustituir j 0, se va a ir. Y luego, cuando pongamos j aquí 0, pues va a dar la exponencial de 0, que es 1. O sea que, en el fondo, lo único que va a sobrevivir va a ser esto de aquí. Entonces, va a quedar, bueno, pues lo pongo para que quede claro, exponencial de 1 partido 2m al cuadrado j traspuesto menos 1j, o sea, esto de aquí, multiplicado por 1, 2m al cuadrado, y la derivada con respecto de ja de todo esto. Sumatorio j a menos 1 bj ji más sumatorio i a menos 1 y b ji. ¿Vale? Insisto que todo esto se va a ir. Por tanto, ya ni me preocupo de ver cuánto vale esta derivada. Y lo digo porque solo estoy derivando 2 veces y no voy a derivar nada más. Porque si tuviera que derivar 4 veces, entonces no podría anular esto. ¿Vale? Esto lo hago, y es importante, o sea, lo desprecio, digamos, porque solo voy a derivar 2 veces porque estoy calculando o estoy interesado en el valor esperado de 2 cacharros de estos. Cuando tenga que derivar o calcular el valor esperado de 4 cacharros, por ejemplo, entonces no puedo hacer esto. Entonces ya os imagináis que esto va a ser un poco infernal, así que os daré una receta, digamos, para hacer más rápido todo esto. Vale, entonces voy a borrar todo esto de aquí, ¿vale? Para hacer sitio. Vale. Entonces lo que voy a hacer es preocuparme un momentito de qué es lo que da esto. Por tanto, aquí tenemos la parcial de un sumatorio. Entonces, la parcial y los sumatorios conmutan. Así que pongo aquí sumatorio j. Y voy a hacer la derivada parcial de esto de aquí. Pero esto es una constante, por tanto, se queda exactamente igual. Menos 1 bj. Y aquí tengo que hacer la derivada de ji con respecto de ja, que como hemos visto antes, pues va a dar ia. Por cierto, aquí he puesto una A mayúscula y es una A minúscula. Perfecto. Más, también pongo el sumatorio, y la parcial entra aquí dentro. Esto es una constante, por tanto se queda exactamente igual. Una constante multiplicando, quiero decir. Y la derivada de ji con respecto de ja, pues es una delta i a. Que por cierto aquí debería ser una j. Perdonadme, que ya estoy haciéndome un lío con los índices, ¿vale? Por tanto, esto en realidad es una j, ¿vale? Muy bien. ¿Y entonces esto qué es? Pues esto es muy fácil porque aquí de todos los términos de la suma solo va a sobrevivir aquel término que tenga j igual a a. Por tanto, esto va a dar la inversa y en vez de j tengo que poner una a. Y luego aquí solo el término i igual a va a sobrevivir, por tanto es a menos 1 a b. Perfecto. Muy bien. Y esto es, digamos, directamente lo que va a dar esto de aquí. La inversa BA más AB. Y ahora, cuando sustituyamos J por 0,
Entonces esto va a ser 0 y la exponencial de 0 va a ser 1, o sea que solo da esto. O sea que ya lo tenemos, el valor esperado phi A, phi B va a ser igual a 1 partido 2m al cuadrado, la inversa BA más la inversa AB. Vale, pero recordemos que la matriz A es simétrica y entonces eso significa que cuando hagamos la inversa también va a ser simétrica. Bueno, esto es una propiedad que ya conocida, digamos, que no demuestro, pero es así. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, pues que esto aún se puede simplificar un poco más y diremos, bueno, pues que en realidad esto va a ser, bueno, pues esta de aquí va a ser lo mismo que AB y por tanto, si aquí tenemos esto y esto, que es lo mismo, será 2 veces eso. Entonces, este 2 se va con este 2 y nos queda pues 1 partido m al cuadrado a inversa a b, que es el mismo resultado que obtuvimos en el capítulo anterior. Por lo tanto, nos ponemos muy contentos y sobre todo por el follón que representa derivar estas cosas, ¿no? Vale, entonces antes de acabar este capítulo, que como veis está siendo un poco más farragoso, vamos a dejar clara unas cosas. A ver, fijaos que para calcular el valor esperado de esta gente, que es esto, la segunda derivada parcial, digamos, ¿no? Con respecto de j y jb, de este señor, y dividido entre z0, fijaos que al sustituir, pues este término z0 con este se va a ir, y en el fondo lo que vamos a tener que calcular es la segunda derivada de esta exponencial, ¿no? Entonces esto conviene tenerlo claro como punto de partida, al menos mientras no haya interacción, porque con interacción ya os podéis imaginar que esto va a ser un poco más complicado. Pero tampoco demasiado porque utilizaremos los diagramas de Feynman y entonces podremos calcularlo de forma más directa sin tener que pasar por todo esto. Pero bueno, pues como decía, esto en realidad pues va a ser la derivada con respecto de JA, la derivada con respecto de JB, de la exponencial de 1 partido 2m cuadrado j transpuesto a menos 1j. Vale. Entonces vamos a ver de qué manera podemos simplificar un poco la notación para hacer este cálculo mucho más fácil. Vamos a ver. Lo primero que tenemos que acordarnos es lo que os he dicho antes, que j transpuesto a menos 1j, esto en realidad era a menos 1, 1, 1, j1, j1, más a menos 1, 1, 2, j1, j2, y así con todas las parejas, digamos, ¿no? Entonces, si ahora esto lo multiplicamos por 1 partido 2m al cuadrado, pues lógicamente todo esto tiene que estar pues 2m cuadrado. Entonces, imaginad por un momento que llamo a menos 1, 1, 1 entre 2m cuadrado, le llamo por ejemplo a 1, 1. ¿Vale? Y aquí tendríamos pues j1, j1. Y ahora imaginad que llamo a la inversa de a 1, 2 dividido entre 2m cuadrado, pues le llamo a pequeña 1, 2. Pues aquí tenemos j1, j2, ¿no? Etcétera. Por lo tanto, podríamos en esa nueva notación, que la utilizo momentáneamente, simplemente en plano operativo para calcular más fácilmente, bueno, pues entonces esto quedaría simplemente la derivada JA, derivada JB de la exponencial de... Claro, y ahora fijaos, antes de nada, para aquellos de vosotros que habéis hecho el curso de relatividad, pues podemos utilizar la nomenclatura de los índices sumados de Einstein y podemos pensar que esto es pues A, I, J, y si queréis podemos poner los índices aquí I y J aquí arriba para que quede claro que esto es una suma. Y recordad que el criterio de Einstein dice que si tenemos un índice abajo y otro arriba y son iguales, significa que hay una suma.
encubierta. O sea que esto en realidad es la doble suma IJ, pues AIJ, JI, JJ, digamos, ¿no? Vale, por tanto, hacemos esto, hacemos AIJ, JI, JJ. Insisto que esto es simplemente notación. Vale, pues entonces, incluso podemos ir un poco más allá y en vez de estar escribiendo JA, JB y tal, podemos incluso decir, bueno, mira, esto sería como parcial A, parcial B de la exponencial de AIJ, XI, XJ. Es decir, que he llamado a las J estas, las he llamado aumento X. ¿Vale? O sea, esto lo podemos calcular y luego tenemos que tener en cuenta que la A es la inversa de A dividido entre 2m al cuadrado y que estas X en realidad son J. ¿Vale? ¿Ganamos algo al hacer esto? Pues yo creo que sí, vamos a verlo. Vale, de momento vamos a derivar con respecto de B y el resultado lo pondremos aquí. Entonces, con respecto de B, de la exponencial esta, AIJ, XI, XJ. Bueno, pues la derivada de todo esto va a ser la exponencial AIJ, XI, XJ, multiplicado por la derivada de esto de aquí. Y la derivada pues va a ser, el primero se queda tal cual porque es una constante y nos va a quedar la derivada con respecto de B de XI. Y este señor se queda exactamente igual. Más, de nuevo A y J se queda multiplicando y ahora lo que vamos a derivar pues es el segundo término. ¿Vale? Esto es lo de toda la vida. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero tal cual por la derivada del segundo. Muy bien. Esto será esta exponencial que la dejo aquí y todo esto está aquí. Y aquí tendremos pues A y J y aquí tendremos la derivada de XY con respecto de B y esto es igual que antes una delta y B y aquí XJ. Luego aquí tendremos A y J, XY y aquí tendremos la delta JB. Y esto de aquí significa que cambiamos todas las i's que veamos por b's, o sea, exponencial de este paréntesis, y aquí tendremos A, B, J, X, J. Y aquí tendremos, bueno, aquí dice que cambiamos todas las J por B's, por lo tanto será A, I, B, X, Y. Perfecto. Y esto es lo que hemos calculado, habiendo derivado con respecto de B. Por lo tanto, copiamos el resultado. A, I, J, X, Y, X, J multiplicado por A, B, J, X, J más A, I, B, X, Y. Por cierto, alguien se puede preguntar si esto de cambiar la I por la B, esto si afecta aquí o no. No, porque fijaos que esto es un sumatorio y por tanto es un sumatorio y esto solo afecta a este sumatorio, no aquí dentro. ¿Vale? Muy bien. Perfecto. Por lo tanto, ahora vamos a calcular la última derivada que nos falta. Entonces tendremos la derivada con respecto de A de la exponencial, o sea, la derivada de este, por este sin derivar. A, B, J, X, J, más A, I, B, X, Y. Muy bien. Y ahora, más este señor sin derivar, o sea, la exponencial
de esto por la derivada de esto. Y la derivada de esto, bueno, pues ABJ se queda exactamente igual y la derivada de XJ con respecto de A, pues es la delta JA. Más este señor se queda exactamente igual y ahora la derivada de XY con respecto de A, por lo tanto la delta IA. Y esto de aquí es cambiar J por A, por lo tanto ABA, y aquí cambiar la I por A, B. Y como estas matrices hemos visto que era asimétrica, pues esto es 2 veces B. Por lo tanto, 2 veces B. Perfecto. Vale. Aquí, claro, como ya no derivamos más, pues entonces cuando hagamos esta derivada, sea lo que sea que dé, como aquí la X la tenemos que cambiar por 0, pues todo esto va a dar 0 y como antes, pues aquí cuando dé un 0 al sustituir las X por 0, esto va a dar 1 y por tanto esto al final da 2 veces B. Pero recordemos que la A era la inversa AB dividido entre 2m al cuadrado y por tanto este 2 se va y queda lo que hemos obtenido antes. ¿Vale? O sea, esto digamos es una notación un pelín más compacta, digamos que nos ayuda a calcular las cosas. Vale, pues entonces ahora, teniendo en cuenta esto último que acabo de decir, os voy a poner un ejercicio que es que calculéis el valor esperado de phi A, phi B, phi C, phi D. Y para eso, pues como os podéis imaginar, tendremos que tener en cuenta pues que aquí habrá 1 partido Z0, pero aquí habrá que hacer la derivada con respecto de JA, la derivada con respecto de JB, C, D, dz, y cuando hayamos acabado, pues lo que hay que hacer es sustituir J por 0. ¿Vale? Entonces esto, este cálculo es muy importante porque insisto que van a aparecer campos, o sea, valores esperados de 4 campos y entonces esto necesitamos conocerlo. ¿Vale? Pues nada, os recomiendo paciencia porque es exactamente lo mismo que esto, pero ir con un poquito más de cuidado y a ver qué os sale. Nada, os dejaré unos cuantos días para que enviéis los ejercicios. Ya sabéis que tenéis el correo para poder enviar los ejercicios en la descripción y aquellos que estén bien, pues los colgaremos en el formulario de CRUL, que también tenéis el link en la descripción. Así que nada, muchas gracias por ver este vídeo y ánimo, que ya casi estamos rozando la teoría cuántica de campos de verdad. Estos son los previos, pero que es casi como hacer ya teoría cuántica de campos de verdad, aunque no lo parezca. Muy bien, pues un saludo, gracias.